¿Qué tal amigos? Soy Seki Cosplay y hoy vamos a hacer la corona de Peach. Desde el primer momento en que la vi en pantalla dije, tengo que hacer esa corona. Pero para no interferir con el calendario de publicaciones que tenemos para ustedes, vamos a tratar de hacerla en un solo día. Y la vamos a construir con foamy de 4 milímetros que puedes conseguir en cualquier papelería. Y esta es la plantilla de la corona. Obviamente todos los detalles que tenemos aquí de la filigrana alrededor, esos pues ahorita no los vamos a cortar, solamente vamos a tratar de pasarlos directamente a la goma eva y de ahí ya vamos a ir aplicando todo el detalle. La corona queda aproximadamente de ese tamaño y esa es la gema que va en el centro de cada una de estas piezas. Ese es el patrón de la corona que vamos a hacer, lo vamos a pasar en la goma eva y ustedes pueden hacerlo más grande o más pequeño, pueden imprimirlo cambiando el porcentaje de impresión y de esa forma ajustar el tamaño. Acabo de trazar todo el borde del patrón con lápiz. Vamos a ver si se puede transferir a la goma eva como lo hacíamos con el papel, empujando un poco en la parte de atrás. Vamos a ver. Yo creo que sí puede funcionar, pero vamos a ver qué tal funciona. Y... ok, sutilmente, pero ahí está. Ok, miren, sí se alcanzó a pasar, lo cual es bastante bueno. Eso es todo lo que necesitamos para poder hacer los cortes. Con esto ya estamos del otro lado. Ahora vamos a cortar el material, vamos a usar un exacto. Ok, y vamos cortando poco a poco la corona. Miren, ya cortamos toda la pieza y sé que no está perfecta, pero la vamos a ir definiendo poco a poquito. Y también vamos a ir agregando ahorita los detalles. Estos detalles que vemos aquí en la plantilla, estos detalles de aquí abajo, son los que vamos a ir agregando en este momento. Ahora vamos a ocupar uno de estos. Y ahí quedó la forma. Miren, ya tenemos las 4 piezas que vamos a ocupar. Estas son coberturas de lo que van a ser las gemas y ahorita vamos a hacer las gemas. Para eso vamos a ocupar estas 4 piezas de goma eva. Como se darán cuenta, son más grandes que el patrón final o que el tamaño final que debe de tener la gema. Y eso es porque vamos a redondearlas primero. Una vez redondeadas, entonces ahora sí cortamos el patrón. Entonces tomamos la pistola de calor, comenzamos a calentar. Tomamos otra bolita y le damos forma. Ya que quedó la pieza así, esto es lo que va a rodearlo de esta forma. Vamos a cortar el exceso para que quede justo de la medida. Ya que hemos cortado el excedente, como pueden ver ahora sí ya quedó al tamaño. Y ahora vamos a pegar esta pieza redondeada justo en este punto. Ahora este pegamento instantáneo ya está un poco viejo, pero es suficiente para poder pegar. Y ahora necesitamos 3 más, 1, 2, 3. Olvidé que tenía que primero haber sellado la goma eva antes de poner los huevitos y pues los huevos se desinflaron, así que hay que volverlos a hacer y volverlos a poner. Ok, ya quedaron pintadas las 4 gemas.
Y bueno, tal vez le voy a dar un poco más de brillo a la gema roja. Vamos a ver, ahorita vamos a ir viendo. Y también resalté un poquito el garigoleado de la parte de en medio. Esto lo hice igual que la parte de abajo. Ahorita voy a pintar estas piezas de aquí. Las voy a pintar de dorado. Y las voy a empezar a montar en lo que es la corona, para que pueda entonces cubrir las gemas. Y entonces ahora sí podamos pintarla completamente y cerrar la unión para poder terminarla. Bueno, pues Ali quería ayudar, así que ya está aquí pintando las piezas que van a cubrir las gemas. Y bueno, ahí va poco a poquito. Así que vamos a esperar a que acabe para continuar grabando las demás partes. Ya quedó terminada. Jen me ayudó a pintar las gemas, darles un poco más de brillo. Pueden encontrar los patrones de esta corona en nuestro sitio web y los vamos a tener gratis durante un mes, así que aprovechen. Y ahora vamos a ver el resultado final.